Dios los bendiga, hermanos. Les invito a que abra la Biblia en Hebreos 2, del 1 al 3. Amén. La palabra de Dios dice así: por esta causa debemos prestar mucha atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. Los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de los ángeles tenía fuerza de ley, y quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron este mensaje. Amén y amén. El mensaje el segundo mensaje es el evangelista que valora la salvación. Hoy. Y nuestro texto es Hebreos 2, del 1 al 13. Y como hemos visto el día de hoy, que somos discípulos evangelistas, ¿amén? Y como esos discípulos evangelistas debemos valorar la salvación que hemos recibido, ¿amén? Hoy el mundo celebra la resurrección de Cristo, pero hoy nosotros celebramos la salvación que nos fue dada a través de la resurrección de Cristo, ¿amén? Entonces, ¿qué tiempo vivimos hoy? ¿Qué tiempos vivimos hoy? ¿Tienen otro marcador, por favor? Gracias. Los tiempos que vivimos hoy hay muchas personas que buscan. ¿Y qué buscan? Un propósito, buscan una sanidad y una dirección. Eso es lo que hoy el mundo busca. Un propósito, ¿para qué estoy? Una sanidad física y una dirección hacia el futuro. Eso es el tiempo de hoy lo que busca el hombre. Buscar respuestas a su vida. Y el mundo está lleno de muchas preguntas, ¿cierto? Se preguntan para qué estamos, por qué nos toca, por qué aquello, por qué lo otro. Pero nosotros que tenemos el Evangelio, nosotros ya no estamos buscando respuestas, ¿cierto? Aunque dice que nosotros oramos para que Dios nos dé respuestas, pero nosotros ya tenemos una respuesta. Y esa respuesta es Cristo. O sea, nosotros no buscamos respuesta porque la respuesta para nosotros es Cristo. O sea, nosotros ya no vimos buscando un propósito, porque sabemos cuál es el propósito de nosotros, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es? Evangelizar, ¿cierto? Cumplir el deseo de Dios, ser evangelistas, lo veíamos ahorita, ¿cierto? Buscamos una sanidad, ya fuimos sanos, ¿cierto? Porque Juan 19:30 dice, consumado es, ahí todo terminó. O sea, ya no buscamos una sanidad, buscamos dirección hacia el futuro. Ya tenemos la dirección del Espíritu Santo todos los días, ¿cierto? Que es proclamar el Evangelio de Jesucristo. Entonces nuestra respuesta es solamente Cristo, ¿listo? Aunque el Evangelio hoy en día se ha
lo han cambiado las iglesias, han desviado el evangelio. Nosotros no, nosotros seguimos aferrados al evangelio de Jesucristo, su obra, a pesar de que en otros lugares el evangelio se haya direccionado de otra forma. Dios no detiene su obra y para eso la muestra está aquí, que están ustedes y que estoy yo, ¿cierto? Para cumplir el deseo de Dios. Entonces, sabemos cuál es el problema del hombre, ¿cierto? El problema espiritual del hombre. ¿Cierto? Que es el problema fundamental. ¿Y cuál es el problema fundamental del hombre? Estar separado de Dios. Se han aprendido los hermanos en el seminario. Ha quedado claro, ¿cierto? Estar separado de Dios es el problema fundamental. Pero ¿es un problema físico o es un problema espiritual? Es un problema espiritual, ¿cierto? Y hoy el hombre está en ese problema, ¿no? Y por eso es que no puede encontrar la paz. Pero la Biblia hoy nos enseña es que este problema solo hay una única solución, ¿cierto? ¿Y cuál es? Cristo. Y estoy una única solución. ¿Y por qué empezamos por estos puntos? Porque a veces no lo tenemos claro. Porque a veces todavía nos cuesta entender muchas cosas, ¿cierto? Nos cuesta entender cuál es la corriente que vive el mundo y que a veces nosotros nos dejamos llevar por esa corriente, ¿sí? Y a veces tenemos todavía la falencia de cuál es el problema fundamental del hombre, que es la separación y que la única respuesta es Cristo. Amén. Y es que no se trata de solo entender, o sea, no se trata de entender a Cristo, porque esto no es con mi razón ni con lo que yo pienso, sino es creer en lo que Él hizo por nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo por nosotros? Dar su vida por nosotros. Amén. Entonces, el título es El evangelista que valora la salvación. ¿Y qué debemos hacer? No descuidarla. Y cuando hablamos de no descuidarla, no es que la vayamos a perder, ¿sí? Porque la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque es que no fue lograda por mi esfuerzo. Es un regalo, ¿cierto? Y todos lo sabemos. Es por gracia. Y la hemos recibido por fe, ¿cierto? Porque hemos creído y por eso es que debemos cuidarla, porque es un regalo. Cuando a usted le dan un regalo, lo cuida, ¿cierto? Si a usted le llegan a regalar un iPhone 17, ¿usted qué va a hacer? Cuidarlo, ¿cierto? Hay un iPhone 17, pero imagínese que la salvación es mucho más que un iPhone 17. El iPhone 17 pasa y cumple su tiempo de uso y todas sus versiones y sus actualizaciones, ¿cierto? La gracia, la salvación no se actualiza, no tiene actualizaciones, es presente, ¿cierto? Es por gracia, es por el amor de Dios. Y es por fe. Nosotros hemos recibido la salvación por fe porque hemos creído en Cristo, ¿cierto? Por eso es que debemos de cuidarla. ¿Y cómo la cuidamos? ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo creen que la cuidamos?
Entonces, primero, echando, suena extraña la palabra, ¿no? Pero es echando raíces en el Evangelio. Y es todos los días concluyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la única respuesta a toda nuestra vida, siendo nuestro verdadero Rey, profeta y sacerdote. Así. Esa es la raíz que debe haber en nuestra vida. Eso, que lo que nos han enseñado, que cuando nos levantemos, lo primero que hacemos al abrir nuestros ojos es decir, Jesús es el Cristo. Amén. Prestando atención a la palabra. Y hoy lo veíamos, ¿no? Que hay varios oyentes, ¿sí? Los que no escuchan, los que escuchan y los que dan fruto. Y los que dan fruto valoran la salvación. ¿Por qué? Porque hemos entendido lo que hemos recibido, mientras los demás todavía no lo han entendido. ¿Y qué debemos hacer? Orar, ¿cierto? Orar para que ellos entiendan y reciban este regalo tan grande que es la salvación, ¿cierto? Y prestando atención a la palabra es no dejar de venir a culto, de entrenarnos, de orar. Así es que estamos atentos a la palabra de Dios, amén. Y lo voy a colocar acá. No dejándonos arrastrar por el mundo. No dejándonos arrastrar por el mundo. Cuando nos dejamos arrastrar por el mundo, estamos descuidando la salvación. Estamos dejando de apreciar ese regalo que nos fue dado, de la gracia que hemos recibido, ¿sí? Y de la fe que hemos tenido para la salvación. Cuando el mundo nos arrastra, ¿qué hace? Nos aleja, ¿cierto? Nos lleva. Un creyente sin raíces vive confundido. Si el creyente no tiene la raíz del Evangelio, entendiendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vive confundido. Y como vive confundido, vive dejándose arrastrar por el mundo. Porque entonces son las filosofías, la ciencia, mi yo, lo que me hace que me aleje. ¿Por qué? Porque a mí no me parece, no estoy de acuerdo, no quiero. ¿Y qué me estoy dejando? Arrastrar por el mundo. Porque la ciencia es lo que hace que lo aleje. Amén. Entonces no debemos descuidarla. Cuarto. El valor de la salvación, ¿cuál es? ¿Cuál creen que es el valor de la salvación? ¿Cuál es el valor más de la salvación? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es el valor que le damos nosotros? ¿Sí le damos valor a la salvación? Amén, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el milagro más grande. ¿Cierto? Porque es el milagro, porque es por fe. Es la fe que hemos tenido para recibir la salvación. Porque no es algo, no es material.
La fe no es, la salvación no es algo material, es espiritual, es fe, es amor, es la gracia de Dios para hacia con nosotros, ¿no? La salvación fue completa, consumada y perfecta en Jesucristo. Entonces fue completa, porque Génesis 3:15 se cumplió. ¿Amén? ¿Cierto? Consumada, porque Juan 19:30 dice que ahí fue todo consumado, ¿cierto? Y fue perfecta porque fue Jesucristo. Fue Jesucristo quien dio la salvación hacia nuestra vida. Por eso nosotros como evangelistas debemos valorar la salvación y a veces eso no pasa con nosotros. Cualquier dificultad o cualquiera que venga a contarnos o a decirnos otra cosa, a veces nos dejamos llevar. Es que a mí me parece que allá como que no se mueve el Espíritu Santo y a veces eso nos contamina. ¿Cierto? Porque no hemos valorado la salvación. ¿Qué fue lo que se nos fue entregado? Pero el evangelista tiene la claridad de la salvación, porque Dios nos amó primero. Y cuando este amor llega al corazón, comienza la restauración. El hombre es restaurado. ¿Sí? Entonces lo que veíamos el viernes, no cambia, sino que se transforma. ¿Y qué es cambiar? Cambiar es algo externo, es algo que se ve. Yo me cambio, como decía hoy Alex, uno se puede cambiar los zapatos, se puede cambiar la camisa, se puede cambiar de celular, puede cambiar de cuaderno, puede cambiar cualquier cosa, y es externo. Pero la transformación se produce internamente. Y Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que espada, que doble filo, que penetra el alma y hasta los tuétanos. O sea que la transformación viene profundamente, sí. ¿Por qué? Porque va a ir en contra de todo lo que yo quiero. Porque la palabra es el deseo de Dios. Y muchas veces nosotros no vamos en el deseo de Dios, sino en mi deseo. Entonces por eso dice que va a quebrantar. Por eso es que la transformación es desde lo externo hasta el exterior. Y entonces es por eso que a veces no. Es por eso es que nosotros no somos iguales al resto del mundo. No somos iguales. Hoy váyanse con eso, nosotros no somos iguales al resto del mundo. Nosotros, ahí sí, es un orgullo sano. Estamos por encima del mundo. Porque somos hijos de Dios. Tenemos el respaldo del trono celestial. Por eso es que nuestra transformación es interna, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de lo que yo pienso, ¿sí? De lo que yo quiero. Esa transformación la hace Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, ya mi deseo es la evangelización. ¿Lo veíamos hoy o no lo veíamos? En el oyente que da fruto, ¿cierto? Entonces, el oyente que da fruto, ¿qué quiere? Evangelizar, ¿cierto? Entonces, la transformación es interna. ¿Cuándo eso se puede producir externo? No, ¿cierto? Entonces, por eso, el evangelio no cambia, sino transforma vidas. ¿Amén? Dios nos trasladó, Cristo nos trasladó de la muerte a la vida y de las tinieblas a la luz. ¿Qué pasa cuando no valoramos el evangelio? ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué creen que pasa cuando no valoramos el evangelio, la salvación? Si no comprendemos cuál es su valor. Hay incredulidad. Hay incredulidad.
nos desviamos sin darnos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, ya no volvemos a culto. Cuando nos damos cuenta, ya no asistimos a la iglesia. Cuando nos damos cuenta, ya no oramos. Cuando nos damos cuenta, ya no leemos la palabra. Cuando nos damos cuenta, ya no entrenamos. Cuando nos damos cuenta, ya estamos afuera. ¿Sí? Y nos desviamos sin darnos cuenta. Eso es como el cáncer. Cuando el cáncer da en un órgano, es silencioso, no avisa. Y cuando usted se da cuenta, por lo general todos los cánceres son descubiertos tardíamente, porque uno no se da cuenta. Y cuando descuidamos el evangelio, cuando descuidamos la salvación, nos desviamos. Y ahí es cuando a veces tenemos dificultades y no sabemos qué hacer. Tenemos crisis y no sabemos a quién acudir. Porque esperamos que alguien venga a darnos una palabra, cuando la palabra ya está. Y debemos acudir a ella. Amén. Nos desviamos sin darnos cuenta. Volvemos al esfuerzo humano. Entonces todo lo volvemos a hacer en nuestras fuerzas y para dónde voy, qué tengo que coger, cómo hago, y todo se vuelve el esfuerzo humano. O sea, de que todo lo que habíamos avanzado, retrocedemos y volvemos al esfuerzo humano. Olvidamos nuestra identidad. Olvidamos que somos hijos de Dios. Olvidamos de que a través de Jesucristo fue restaurada esa imagen y esa identidad con la que habíamos sido creados. Y se nos olvida. Y por eso es que volvemos al esfuerzo humano, porque dejamos de creer y de saber cuál es nuestra identidad. Esto pasa cuando no valoramos el evangelio, cuando no valoramos la salvación. Pero cuando entendemos su valor, ¿qué hacemos? Cuando entendemos todo esto en nuestra vida, ¿qué hacemos? Proclamamos. Que Jesús es el Cristo. Lo proclamamos, ya eso es innato. ¿Sí? Usted le pregunta, ¿y usted por qué está tan tranquilo? Porque Cristo es mi vida, porque solo Cristo es mi única respuesta. Lo proclamamos, ¿sí? Proclamamos que Jesucristo es mi Salvador. ¿Por qué? Porque hemos entendido en qué tiempo vivimos. ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? ¿Qué pasa cuando descuidamos la salvación? ¿Cuál es el valor que tiene? ¿Y qué pasa con nosotros cuando no valoramos esto tan grande que nos ha dado Dios a través de Jesucristo? Mi conclusión el día de hoy es: la salvación no es algo pequeño. No es algo pequeño, es lo más grande que hemos podido recibir.
Y como decía una vez, Alex nos preguntaba, ¿qué es salvación? ¿Qué es la salvación, hermanos? ¿Qué es la salvación, hermanos? Reconciliarnos con Dios, es volver a encontrarnos con Dios. O sea, ¿que es algo pequeño? Eso porque solamente nosotros lo hemos podido disfrutar. ¿El mundo lo disfruta? Ellos no se pueden encontrar con Dios, pero nosotros sí lo hemos podido volver a hacer a través de Jesucristo. Entonces, para mí, la salvación no es mínima, es algo, no hay palabras para describir lo tan grande que es la salvación para nuestra vida. Que no la ganamos, nosotros no la ganamos. La recibimos. ¿Cierto? Nosotros la recibimos. Nosotros no hicimos nada para ganárnosla. Al contrario, hemos hecho todo lo contrario. ¿Sí? Pero Dios ha mostrado su amor, que Dios nos amó primero a nosotros. Juan 3:16 dice, por tanto Dios amó al mundo. ¿Sí? Entonces nosotros no la ganamos, la recibíamos. ¿La merecíamos? No. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque Romanos 8:23 lo dice, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Pero fue gracia. Fue por gracia que la recibimos. Y no debemos descuidarla, debemos valorarla cada día, todos los días, dando gracias a Dios por ese regalo tan grande que nos ha dado, ¿sí? Hoy decidimos valorar la gran salvación de Dios que nos dio a través de Jesucristo. Amén. Y es gracia. Y hoy debemos enseñarles a nuestros hijos que es gracia, que es amor, que es lo que Dios nos dio a través de Jesucristo. Y ahorita mi hijo lloraba porque había un segundo mensaje y él ya se quería ir para la casa. Y yo le decía, hijo, el discípulo se entrena. El discípulo tiene que estar en la palabra todos los días. El discípulo, y le decía, cuando tú vas a Panamá, cuando hay entrenamiento en la iglesia y cuando vayas a Corea, ¿tú qué vas a ir a recibir? Palabra. 1, 2, 3, 4, 5 lecturas. Es la palabra que va a recibir. ¿Por qué? Porque valoramos la salvación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Por eso hoy ustedes reciben gracia. Amén. Porque ustedes son esos discípulos evangelistas que se entrenan, de que viven la palabra. Y como estábamos aquí, echamos raíces en el evangelio a través de proclamar el evangelio y de escuchar, de prestar atención a la palabra de Dios. Amén. Entonces, damos gracias a Dios por este tiempo donde Él nos muestra que a través de su gracia hemos recibido ese galardón tan grande. Y que como esos discípulos evangelistas debemos valorarla y cuidarla. No la vamos a perder, pero puede que sea salvo, pero en sufrimiento. Salvo en un esfuerzo humano. Salvo perdiendo la identidad que tenía. Salvo desviándose del camino. ¿Va a tener la salvación? Sí, pero va a sufrir. Y qué triste, ¿no? Porque yo conociendo todo y sufrir por mi yo, por mis razones, es de creer, es fe. Y Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y nosotros qué esperamos? La segunda venida de Jesucristo y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no lo hemos visto, pero le creemos y es por fe. Oremos, hermanos, en esta mañana.
Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual tú nos has enseñado, Señor, y nos muestras ese amor tan grande para con nosotros, Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y a través de su sacrificio hemos recibido la salvación, Señor, porque hemos creído con el corazón y hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Cristo. Gracias, Señor, por este regalo tan grande que nos has dado de la salvación para volvernos a encontrar contigo, Dios. Gracias por esa gracia, Señor, para con nosotros y que ha sido por fe, por la dirección, por la guía del Espíritu Santo que nos ha llevado, Señor, a tener este convencimiento, Señor, de que Jesús es el Cristo. Gracias, Señor, porque hoy entendemos cuán valor tiene lo que tú hiciste en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Hoy, Señor, entendemos que el descuidarla nos desvía de tu propósito, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos dé la dirección del Espíritu Santo, Dios, y que sean derribadas todas esas torres de incredulidad, Dios, esa torre de mi yo, de lo que yo pienso, lo que yo deseo, Señor, todas esas torres que ha levantado Satanás para impedir el cumplimiento de tu deseo, Señor, se quebrantan en esta mañana en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Hoy te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has levantado como esos discípulos evangelistas, esos discípulos que van al campo, Señor, a la región, proclamando a Jesucristo, proclamando la salvación que nos ha dado, Señor, entendiendo lo cuán grande que es para nosotros, Dios. Hoy te damos gracias, oramos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.